Dicen que hay hombres que nacen con un don invisible, una luz interior que no pertenece al mundo. En ellos, la ciencia no se opone a la fe, sino que se convierte en su espejo. Así fue José Gregorio Hernández, aquel niño venezolano que llegaría a ser el símbolo de una nación y el rostro de la misericordia. Nació el 26 de octubre del año 1864, en el pequeño pueblo andino de Isnotú, enclavado entre montañas y neblina. Era una tierra de caminos de tierra roja, de humildes campesinos, de campanas que resonaban entre la bruma al amanecer. Su madre, benigna, mujer de profunda religiosidad, lo consagró a Dios desde el primer llanto. Su padre, José Hernández, hombre de trabajo y honor, le enseñó el valor de la palabra y la humildad. Desde niño, José Gregorio mostró una inteligencia poco común. Aprendía con rapidez, observaba con curiosidad científica y rezaba con fervor. En los tarts, se lo veía sentado bajo los árboles, leyendo a los santos y a los filósofos con la misma devoción. Sus compañeros lo llamaban el sabio del pueblo, pero detrás de esa mirada profunda había algo más que talento. Había vocación. Decía su madre que el niño tenía una ternura que dolía, una sensibilidad casi dolorosa ante el sufrimiento ajeno. Si veía un animal herido, lo curaba. Si una anciana caía enferma, corría a su casa con remedios improvisados. Era aún un adolescente cuando dijo una frase que quedaría grabada en la memoria de su familia: no hay ciencia verdadera que no nazca del amor. Esa idea sería el centro de su vida. A los 14 años, partió a Trujillo para continuar sus estudios. El viaje fue largo a lomo de mula, entre montañas y ríos, bajo el cielo andino que parecía rezar con las nubes. En el colegio, se destacó por su disciplina y su fe. No buscaba aplausos, ni competía con los demás. Estudiaba porque quería comprender la creación, descifrar el lenguaje con que Dios había escrito el universo. Sus maestros quedaron impresionados por su sed de conocimiento, pero lo que más los conmovía era su humildad. Nunca hablaba de sí mismo, ni presumía de sus logros. Todo lo que usted, decía, es prestado de Dios. Cuando alcanzó la mayoría de edad, viajó a Caracas para estudiar medicina. Era el año 1882. La capital era entonces una ciudad en transformación, con calles empedradas, carruajes y rumores de modernidad. Pero también era una ciudad de contrastes en hospitales precarios, epidemias, pobreza. En ese escenario, José Gregorio comenzó a descubrir su misión. Ingresó a la Universidad Central de Venezuela, donde su talento brilló desde el primer día. Era un estudiante ejemplar, pero no solo por su inteligencia, sino por su actitud. Los profesores decían que su presencia irradiaba serenidad. Nunca discutía, nunca se impacientaba. Tenía la calma de quien ve más allá de la apariencia de las cosas. En las noches, después de estudiar, se quedaba en la capilla universitaria, rezando. Sus compañeros lo observaban en silencio. Algunos decían: parece que habla con alguien que no vemos. Fue durante esos años que su vocación médica se definió como una misión espiritual. Para él, el cuerpo humano era un misterio sagrado. Cada órgano, cada célula era una obra divina, y curar, más que un oficio, era un acto de amor. El médico decía: es un instrumento de Dios para aliviar el dolor del mundo. En 1888 obtuvo su título de médico con honores. Tenía apenas 23 años. El país entero comenzaba a conocer su nombre, pero José Gregorio no buscó riquezas ni cargos. Lo que anhelaba era aprender más, servir mejor. Por eso, viajó a París para perfeccionar sus estudios. Aquel viaje, en los albores del siglo XX, fue su primer encuentro con el mundo moderno. En Europa, conoció los avances de la medicina, los laboratorios, la tecnología, pero también vio una sociedad que, en su afán de progreso, comenzaba a olvidar a Dios. El hombre, escribió en su diario, avanza en ciencia, pero retrocede en alma. Allí comprendió que su misión no era solo curar cuerpos, sino también despertar conciencias. En Francia, estudió bacteriología, anatomía patológica y fisiología. Fue alumno de grandes maestros, pero nunca perdió su humildad. Cuando hablaba con los profesores, lo hacía con respeto reverente. Y cuando entraba en una iglesia,
Se arrodillaba como un niño. Durante su estancia en París, enfermó gravemente. Una fiebre alta lo postró por semanas. En ese tiempo de debilidad, hizo un voto en sí. Dios le concedía la vida, la dedicaría por completo al servicio de los demás. Cuando se recuperó, escribió a su madre Añé: entendido que la medicina no es ciencia sin oración. Curar es orar con las manos. De regreso a Venezuela, trajo consigo el conocimiento más avanzado de la época, pero lo que realmente traía era un fuego interior. En su mirada había una serenidad nueva, la paz de quien ha visto la fragilidad humana y la ha abrazado con compasión. Começou a ensinar na Universidade Central, formando novas gerações de médicos com uma visão que unia razão e alma. Seus alunos o admiravam profundamente. Diziam que, nas aulas, sua voz era firme, mas doce, que cada explicação era precedida por um silêncio respeitoso, como se estivesse diante de um altar. Não tardou para que Caracas o conhecesse, não apenas como professor, mas como um médico dos pobres. Abria sua casa para quem não podia pagar. Caminhava pelas ruas simples, batendo às portas dos enfermos. Levava remédios, mas também levava esperança, e ao partir, deixava uma paz inexplicável. Muitos diziam que, ao tocá-lo, sentiam como se algo os curasse antes mesmo da medicina. Outros contavam que bastava vê-lo rezar para recobrar Nimo, mas José Gregório nunca falava de milagres. Dizia: apenas a Dios cura, yo solo sirvo. Su fama se extendió, pero él permanecía el mismo sencillo, reservado, profundamente creyente. Su mayor alegría era la misa diaria. Algunos testigos cuentan que, al salir del templo, su rostro resplandecía como si hubiera estado ante la presencia directa del cielo. En su diario, escribió una frase que resume su vida entera: he buscado a Dios en los libros, y lo he encontrado en los enfermos. Esa búsqueda lo acompañaría hasta el final. A medida que su prestigio crecía, también lo hacía su humildad. Rechazó cargos políticos, ofrecimientos económicos, honores y distinciones. No quería ser famoso, quería ser fiel. La ciencia sin amor, decía, es una lámpara sin fuego en los hospitales. Los enfermos lo esperaban con devoción. Algunos, al verlo llegar, lloraban. Sabían que, aunque no siempre pudiera salvar la vida, siempre devolvía la esperanza. Y en la esperanza, muchas veces, comenzaba el milagro. Los sacerdotes lo respetaban como a un hermano en la fe. Los estudiantes lo admiraban como a un maestro. Los pobres lo amaban como a un padre. Pero él no se veía así. En una carta a un amigo, escribió en sí: alguna vez hago bien, no soy yo quien lo hace, es Dios que me usa a pesar de mí. Así comenzó la leyenda viva de José Gregorio Hernández, el médico santo, el sabio humilde, el hombre que vio en cada enfermo el rostro de Cristo. Aún no sabía que su vida sería corta, ni que su muerte se convertiría en símbolo de una nación, pero su alma, desde joven, parecía preparada para la eternidad, porque hay hombres que no nacen para ser recordados, sino para recordar a los demás que el amor es la única ciencia que no envejece. Caracas amanecía envuelta en niebla, cuando la figura de José Gregorio Hernández cruzaba las calles silenciosas con paso sereno. Vestía de negro, con sombrero oscuro, maletín de cuero en la mano y un rosario escondido en el bolsillo del chaleco. Iba de casa en casa, sin distinción de barrio ni de condición. En cada puerto dejaba un alivio. En cada mirada encendía esperanza. Era ya un médico reconocido, pero seguía viviendo con austeridad franciscana. Su casa, en la esquina de Amadores, tenía pocas cosas: una cama sencilla, una mesa de madera, libros, crucifijos y un pequeño laboratorio improvisado. Su vida era una mezcla de oración y ciencia, de silencio y servicio. Decía: en el laboratorio es mi convento, el microscopio es mi breviario. Ané. A pesar de sus conocimientos, nunca se permitió el orgullo. Cuando hablaba con los enfermos, lo hacía con voz baja y sonrisa serena. No se presentaba como doctor, sino como amigo. Estoy aquí, decía, porque Dios me ha enviado a cuidar lo que más aman, la vida. Los pobres lo esperaban desde el amanecer. Las madres lo llamaban con lágrimas. Los niños lo seguían por las calles. Los ancianos lo bendecían al pasar. En los hospitales, se movía como un ángel discreto. Tocaba las heridas con ternura, no solo para sanarlas,
sino para consolar. Muchos contaban que, al examinar a un enfermo, cerraba los ojos un instante antes de recetar. Espera, decía, dejemos que el Espíritu Santo nos ilumine, y cuando abría los ojos, la paz parecía llenar la habitación. Su fe era profunda, pero nunca impuesta. Creía que la caridad era la forma más alta de predicación. El amor nos enseña, decía, se contagia, en su entrega era total. A menudo daba su propio dinero para comprar medicinas a los pobres. En ocasiones, se quedaba sin comer para poder ayudar. No temo el hambre, bromeaba. Temo no hacer suficiente con los estudiantes. Era exigente, pero paternal. Les enseñaba que la medicina no debía servir al poder sino al dólar. El que no ama a su paciente, repetía, no merece el nombre de médico. Muchos de sus discípulos, años más tarde, dirían que sus clases eran como sermones silenciosos. Al hablar de anatomía, enseñaba con pasión. Al explicar una enfermedad, recordaba la dignidad del enfermo. Pero detrás de la calma exterior, José Gregorio llevaba una vida interior intensa. Era un contemplativo oculto, bajo el traje del científico. Pasaba horas en oración. Se confesaba con frecuencia. Asistía a misa diaria. Y después de comulgar, quedaba largo rato en silencio, con la mirada perdida, como si escuchara una voz interior. Algunos amigos cercanos sabían de su deseo de vida religiosa. En más de una ocasión, había intentado ingresar a un monasterio. Su corazón anhelaba el silencio absoluto, la entrega total. Sin embargo, cada vez que pedía permiso, la providencia lo devolvía al mundo. Dios me quiere médico, decía con resignación luminosa, porque el convento que me ha dado es el dolor humano. Durante esos años, Venezuela vivía tiempos difíciles. La pobreza se extendía, las epidemias golpeaban a los más débiles, y la modernidad llegaba sin compasión. Pero donde el Estado no llegaba, llegaba él en los barrios más humildes. Los enfermos sabían que tarde o temprano el doctor José Gregorio aparecería. No cobraba, no hacía preguntas, no distinguía. Si alguien no podía pagar, dejaba el dinero en la mesa y decía, esto no es caridad, es justicia. En su fama crecía, y con ella el amor del pueblo. Algunos empezaron a llamarlo santo en vida. Él, con humildad, respondía, an santo solo es Dios. Yo soy su aprendiz. Los milagros comenzaron a rodearlo como rumores que nadie podía negar. Una mujer moribunda de tuberculosis recuperó la salud después de que él le impusiera las manos y orara en silencio. Un niño con fiebre alta se salvó cuando el médico, sin medicinas, se arrodilló junto a su cama y rezó. Pero José Gregorio evitaba hablar de esos hechos. No hay milagros, decía, hay amor. Y el amor hace cosas que la razón no comprende. En su vida era un equilibrio sagrado entre el mundo visible y el invisible. En su escritorio, junto a los tratados de medicina, guardaba una imagen del Sagrado Corazón y un cuaderno de oraciones. En las noches, escribía meditaciones que solo se descubrirían después de su muerte. En una de ellas, dejó escrito, la ciencia me enseña cómo late el corazón del hombre. La fe me enseña por qué late. En cada palabra suya respiraba eternidad. Su sentido del deber era inquebrantable. En una ocasión, una epidemia golpeó la ciudad. Muchos médicos huyeron, temiendo contagiarse. José Gregorio se quedó. Día y noche atendía enfermos, hasta el punto de caer exhausto. Si muero sirviendo, dijo sonriendo, moriré feliz a pesar del cansancio. Mantenía su serenidad. Los que lo veían caminar por las calles decían que su paso parecía no tocar el suelo. Tenía la mirada de quien ya vive en otro plano. Algunos lo comparaban con San Francisco de Asís, otros con un apóstol moderno, pero él nunca quiso ser comparado. Cada uno tiene su cruz, decía. La mía es curar y callar a Ney. A medida que envejecía, su devoción se hacía más profunda. Comenzó a escribir sobre la unión entre ciencia y religión. La ciencia busca causas, anotó, pero solo la fe busca sentido en sus palabras. La medicina se volvía teología o la teología medicina del alma. Su figura se volvió familiar para toda Caracas. Los niños corrían a su encuentro. Las mujeres lo bendecían. Los ancianos lo esperaban. Y cada visita suya era un pequeño sacramento. No curaba solo el cuerpo, sino el miedo. El miedo, decía, es la enfermedad más común del alma. Los domingos,
Caminaba hasta la iglesia de la pastora, donde se confesaba y oraba durante horas. Allí, frente al altar, hacía su examen de conciencia, pidiendo perdón no por lo que había hecho mal, sino por lo que no había hecho suficiente. En sus últimos meses, comenzó a hablar con cierta nostalgia del cielo. A veces, decía, siento que Dios me llama desde lejos. No era tristeza, sino deseo. La muerte no lo asustaba, la esperaba como a una amiga. He pasado mi vida al lado del dolor, escribió en su diario. No temo cruzar su puerta. Su salud seguía buena, pero su espíritu ya vivía en otra dimensión. Quienes lo conocían sabían que su alma estaba lista. Lo único que le faltaba era el tránsito hacia la eternidad. El 29 de junio del año 1920, Caracas se cubrió de sol. José Gregorio había salido temprano a comprar medicinas para un enfermo pobre. Llevaba su sombrero, su maletín y su paso tranquilo. En la esquina de Amadores, cruzó la calle. Un automóvil, uno de los pocos que circulaban por la ciudad, apareció de repente. El impacto fue inevitable. El pueblo entero lloró. Aquella noticia se esparció como fuego sagrado. Había muerto el médico de los pobres, el santo del pueblo, el hombre que curaba con la mirada. Pero incluso en su muerte, hubo milagro. En quienes acudieron a su cuerpo dijeron que su rostro no mostraba dolor, sino paz. Una paz tan profunda que muchos se arrodillaron. La ciudad se detuvo. Las campanas tocaron. En los chaos, miles de personas lloraban, rezaban, daban gracias. Caracas, que tantas veces lo había visto caminar en silencio, ahora lo despedía con oraciones y flores. Una enfermera, al verlo por última vez, dijo entre lágrimas, no ha muerto un médico, ha muerto un santo. Y así, en una esquina humilde, el cielo reclamó al hombre que había hecho de la medicina una forma de oración. Dicen que cuando un justo muere, la tierra guarda silencio y el cielo canta. Así fue aquel día. El cuerpo de José Gregorio Hernández reposaba en una humilde habitación, rodeado de flores blancas y oraciones. No había lujo, ni cortejo solemne, pero sí un perfume invisible de santidad. La gente entraba de uno en silencio, y al salir, lloraba con una mezcla de tristeza y paz. Nadie hablaba de pérdida. Todos sentían que algo sagrado había quedado entre ellos. En los días siguientes, su entierro se convirtió en una procesión de fe. Desde todos los rincones de Caracas, miles de personas caminaron bajo el sol para acompañarlo. No había música, solo murmullos de oración. Los pobres llevaban velas, las madres sostenían retratos, los niños arrojaban flores. Un anciano, apoyado en un bastón, dijo con voz temblorosa, hoy enterramos un hombre, pero nace un santo. Y tenía razón, porque la muerte de José Gregorio no fue un final, sino un comienzo. Desde aquella mañana del 29 de junio del año 1920, su presencia se volvió invisible, pero palpable. En los hogares humildes, las familias comenzaron a rezarle. En los hospitales, los enfermos colocaban su retrato junto a las camas. En los barrios, las madres le pedían protección para sus hijos. El pueblo no dudó. El médico seguía curando desde el cielo. Los testimonios se multiplicaban. Una mujer ciega recobró la vista después de invocarlo. Un niño enfermo de fiebre se levantó sano tras una noche de oración. Un hombre desesperado por hambre encontró pan frente a su puerta tras pedirle ayuda. En todos esos milagros, la gente repetía una misma frase y gracias. Doctor José Gregorio. Con el paso de los años, su figura se convirtió en símbolo nacional. En una Venezuela que buscaba su identidad espiritual, José Gregorio se alzó como puente entre ciencia y fe, entre tierra y cielo. Los intelectuales lo admiraban por su sabiduría, los campesinos por su bondad, los enfermos por su compasión. Era un santo distinto, moderno, humano, cercano. Las generaciones crecieron escuchando su nombre. En cada hospital, en cada casa, en cada corazón, su imagen colgaba junto a los santos antiguos. Pero él pertenecía también al tiempo nuevo, a un santo del siglo XX, testigo de la unión posible entre la razón y el amor. Mientras el pueblo lo veneraba, la iglesia observaba. Los obispos recibían cartas, testimonios, relatos de milagros.
En 1949, el arzobispo de Caracas abrió oficialmente su causa de beatificación. Fue un proceso largo y minucioso. Roma quería certeza, pero el pueblo ya tenía fe. Los documentos llegaban cargados de historias. Cada página era un acto de amor. Los médicos escribían sobre curaciones inexplicables. Las madres relataban prodigios, los sacerdotes hablaban de conversiones repentinas. En todos, una misma constante: la presencia invisible del médico de los pobres. En las décadas siguientes, su fama se expandió más allá de Venezuela, desde Colombia hasta Argentina, desde México hasta España. Miles de personas comenzaron a invocarlo. Su retrato, el del hombre de sombrero negro y mirada serena, se volvió ícono universal. En los hospitales latinoamericanos, los pacientes repetían su nombre con esperanza: San José Gregorio, ayúdame. Y muchos afirmaban haber sentido su mano invisible en medio del dolor. El pueblo lo amaba porque no lo sentía distante. No había vivido en un monasterio ni en un palacio. Había sido uno de ellos, en un hombre sencillo, un médico que caminaba por las mismas calles, que escuchaba, que curaba sin preguntar. Su santidad era cotidiana, hecha de gestos pequeños, de silencios luminosos. Con el paso de los años, Venezuela atravesó tiempos difíciles: crisis, pobreza, división, pero en medio de cada oscuridad, su nombre volvió a surgir. En los hospitales sin recursos, los médicos jóvenes colocaban su retrato sobre las mesas. En los barrios humildes, las madres encendían una vela frente a su imagen, y en cada oración, una promesa: San José Gregorio, no nos abandons. Era como si su espíritu siguiera caminando por las calles, invisible pero presente. Muchos aseguraban haberlo visto en sueños, o incluso en plena vigilia. Decían que aparecía vestido de negro, con su maletín, mirando con ternura. A veces no hablaba. Otras decía solo una frase: An confía an. En el corazón de Caracas, su tumba se convirtió en lugar de peregrinación. Día y noche, personas de toda edad acudían para agradecer, llorar o pedir. Nadie salía igual. En ese silencio sagrado, se sentía la fuerza de un hombre que nunca dejó de servir. Roma finalmente reconoció lo que el pueblo sabía desde hacía un siglo. En el año 2020, el Papa Francisco aprobó su beatificación. Venezuela entera se unió en oración. En los Kells, las campanas repicaron, los balcones se llenaron de flores, las lágrimas corrieron como ríos de gratitud. En la ceremonia, las palabras del Papa resonaron con emoción. San José Gregorio Hernández fue un hombre de ciencia y de fe, un testigo de la caridad cristiana y un ejemplo de santidad cercana. El pueblo lloró, no por tristeza, sino por plenitud, porque el santo que había curado sus heridas ahora curaba su historia. A partir de ese día, el nombre de San José Gregorio Hernández quedó inscrito en la memoria eterna de la Iglesia. Su fiesta, celebrada el 26 de octubre, se convirtió en Día de Gratitud Nacional. Pero más allá de los templos, su presencia siguió siendo cotidiana. En los cosas, junto a los crucifijos, su imagen sonriente recordaba que la fe no está reñida con la ciencia, ni la santidad con la humanidad. San José Gregorio Hernández se convirtió en símbolo de reconciliación entre razón y alma, entre hombre y Dios, entre cielo y tierra. Dicen que los santos no dejan de trabajar después de morir, y en su caso, el cielo se volvió su hospital. Desde allí, sigue visitando enfermos, consolando madres, fortaleciendo corazones, porque su vida fue más que un ejemplo, fue una promesa. La promesa de que servir es la forma más alta de amar, y amar es la medicina más poderosa del mundo. Su legado sigue vivo en cada médico que ve en su paciente un hermano, en cada enfermo que reza con esperanza, en cada alma que busca a Dios, en el rostro de los demás. En Venezuela, cuando cae la tarde y las luces del hospital titilan, algunos dicen que han sentido un perfume leve, como de flores y aire limpio. Otros aseguran haber visto pasar una sombra luminosa, con sombrero y maletín, y todos, sin excepción, susurran el mismo nombre: San José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, el sabio humilde, el santo de la esperanza. Y su voz, que en vida curaba con palabras, hoy parece decir desde la eternidad: curar es amar, y amar es vivir en Dios.